¿Y qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer acá en Asunción? Con la disidencia de espaldas, Santiago Peña niega que existe grieta y admite falta en salud. El presidente Santiago Peña dio su informe sin votos de Lilian y de Afara ahí en la ANR, atacó a opositores y se congració con la dirigencia que estuvo ahí del Partido Colorado en medio de intervenciones a no colorados. Afirmó que hay unidad y ANR para rato. Y le traslado esta consulta al querido amigo Luis Felipe Villamayor, que hace rato no estaba con nosotros y hoy decidió venir con toda la fuerza. Este abogado y exdiputado de la Nación, Luis Felipe Villamayor, que siempre está con sus mensajes llegando a la gente, ¿verdad? Concienciando a la gente de un montón de cuestiones que hacen a el cambio que debemos de sentir y tener nosotros en el país si queremos avanzar. ¿Cómo te va? Muy bien, Bruno. Como siempre, muy agradecido por darme un espacio. No, por favor, agradecidos somos nosotros, somos los agradecidos que venís acá, porque no es fácil venir, dejar las actividades cotidianas de uno y venir hasta acá en este caso. Bueno, ¿qué pasó cómo fue la presentación de Peña ayer en la ANR? ¿Y por qué se dio eso primero y antes de que él hablara al Congreso de la Nación? Porque él debería de haber hablado al Congreso primero como presidente de la República, ¿verdad? ¿O yo estoy equivocado? Yo estoy equivocado. Totalmente de acuerdo. Todo es una cuestión de señales. Vos mirás siempre el programa de Germán Martínez, ¿eh? Señales. No. Totalmente. Yo me refiero a señales políticas, ¿verdad? Señales políticas. Que los actores emiten de esta manera. Y pues bien, yo pienso que ya es una cuestión absolutamente reconocida de que nos gusta o no, para bien o para mal, Santiago Peña se debe más al Partido Colorado que al mismo país. Es una cuestión bien clara. Bien clara. Claro, y ahora se confirma con eso, ¿verdad? ¿A dónde va él a rendir un informe? A sus mandantes principales, que es el Partido Colorado. A mucha gente le gustará eso inclusive. ¿Pero eso está bien o está mal? Yo pienso que está mal. Yo pienso que está mal porque un estadista, cuando asume la presidencia de la República, ya no se puede deber exclusivamente a un partido. No importa cuánto el partido le haya ayudado o cuánto él deba esa presidencia a ese partido. Él se debe a la nación. Claro. Es más, si vos preguntás al hombre común de qué partido político es Nayib Bukele, ¿alguien te puede decir? ¿Vos sabés de qué partido él pertenece? Y bueno, a su propio partido, me parece. Podemos investigar. Yo no recuerdo ni el nombre. Sí, o a qué partido se debe. Bueno, en los Estados Unidos es más claro porque hay solamente 2 partidos. Para lo que quiero llegar es que los grandes estadistas ya trascienden su partido. La gente los identifica con el país. Razón por la cual ese deber, valga la redundancia, al país, no al partido. Porque recordemos que no 100% de los paraguayos son colorados. Porcentaje importante de aquellos que votan. Pero la absoluta mayoría de los ciudadanos de esta nación son personas inclusive que ni siquiera se identifican con ningún partido. Entonces me parece que la respuesta a tu pregunta es que está mal. Está mal. Él debería asumir su posición de estadista, de presidente de todos los paraguayos. Y si después quiere rendirle pleitesía o informe al Partido Colorado o al presidente actual del Partido Colorado, está en absoluta libertad de hacerlo. Pero en primer lugar, se debe al Paraguay. Bueno, con la disidencia de espaldas, dice, o sea que todos los disidentes colorados que fueron ahí a este acto se pusieron de espaldas, o sea, le dieron la espalda a Santiago Peña. Peña niega grieta, o sea que no existe ninguna fisura entre los bandos colorados y admite falta en salud. Reconoce que necesitamos una mejor salud.
Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Totalmente. Y realmente no descubrió la rueda, ¿verdad? Porque es algo que es absolutamente evidente en la República del Paraguay. Uno de los grandes déficits del Estado es justamente eso, de que no existe un plan, una cobertura nacional de salud, a pesar de que en papeles sí existe. O sea que el Paraguay tiene, por decirlo así, el servicio médico universal ilimitado para todos los paraguayos. Y te lo puedo demostrar. Sí. Ahora mismo puedes irte a cualquier centro de salud, nadie te va a pedir ni un solo guaraní, no te va a pedir seguro. Dentro de sus posibilidades te va a atender. El problema es que no existen los insumos y los medios para que todo aquel que recurra a un centro de salud pueda ser atendido. Esa es la tragedia. Pero inclusive el mismo Lugo, en una llamarada de visión, en aquel momento inclusive eliminó todos los costos del servicio de salud. Entonces antes se cobraba 20, 30 mil guaraníes, ahora ya es nada. Pero ¿de qué te sirve si cuando llegas, si bien alguien te atiende, si tenés paciencia, alguien te atiende por seguro? Pero después no existen los tratamientos, no existen los insumos y no existen tampoco los medicamentos. Bueno, y justamente Mala Salud Peña sorprendió con reconocer ayer en la ANR que hay un punto débil en su gobierno y sin duda es la gestión de salud pública a cargo de su ministra Teresa Barán, quien estaba presente ahí en la sede del Partido Colorado, mientras halagó el trabajo del sector social en nombre de Tadeo Rojas y Juan Carlos Baruja. Indicó que la salud es un desafío para su gobierno y que por eso tuvo que conformar un equipo nacional de salud que él mismo preside. Y en este sector se generó una de las crisis más importantes del gobierno de Peña tras la muerte de bebés recién nacidos por negligencia, incluso en hospitales recién inaugurados. También se da la falta de medicamentos y una gran falencia en atención a pacientes oncológicos. Pero por lo menos reconoce que hay falencias. Es un principio, ¿verdad? Ya es un principio, ¿no te parece? Bueno, ¿y cómo vos estás viendo? Hace rato no venía Luis Felipe Villamayor, que es un destacado abogado, empresario, político paraguayo, vivió muchos años y estudió en Estados Unidos, reconocido por su liderazgo en el ambiente empresarial, su compromiso con el desarrollo de su país. Nacido en Asunción, criado en Luque, Luis Felipe Villamayor ha combinado su formación académica en el extranjero con una exitosa carrera en Paraguay. Bueno, y también estuvo ligado al partido UNACE, fue diputado. En realidad fue diputado por el Partido Colorado, que luego por un movimiento interno del Partido Colorado, que era la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, de Colorados Éticos en aquellos tiempos. ¿Vos sos colorado? Y sigo, retengo hasta hoy día la afiliación al Partido Colorado. Bueno. Porque considero que... Y ahora se están cumpliendo 2 años. Ahora, el 2 de julio, da su discurso ante el Congreso, porque arranca un nuevo periodo parlamentario el presidente Peña, y el 15 de agosto, ahora en 2 meses, y menos inclusive de 2 meses, tiene él cumple 2 años de mandato. ¿Qué rebobinaje harías vos como un ciudadano normal de este país? ¿Qué se hizo o qué no se hizo en 2 años de gobierno, digamos, de su gobierno? Y mira, Bruno, si pudiese resumir en 2 palabras, te diría oportunidades perdidas, hasta el momento. Porque Santiago Peña se encontró en la situación muy particular en la cual tiene mayoría absoluta en el Congreso. En este momento él puede aprobar cualquier programa, cualquier ley que quiera. Y le van a respaldar. Que va a tener la fuerza, tiene la fuerza en el Congreso para hacerlo. Y hay cuestiones de Estado que urgen soluciones inmediatas, tal como la cobertura universal de salud para todos los paraguayos.
Y uno cuando dice algo así, la gente, no, qué bárbaro, imposible. Mira, la cobertura universal es hasta fácil. Y no hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos de coberturas universales nacionales que funcionan. En Portugal, por ejemplo, hay un sistema de salud universal que no solamente funciona, pero tiene un superávit, porque es de fácil implementación. Es una suerte de servicio cooperativo nacional de salud. Y lo que falta es voluntad nomás. Si en el Paraguay ya hemos visto hasta el cansancio, Bruno, de que existe dinero para todos, sobra dinero para todos. Es más, desde hace varios años atrás, ya la Contraloría venía afirmando que 20% del presupuesto general de la nación se pierde en la corrupción. ¿Cuánto es el presupuesto general de la nación? Es más o menos 11.000 millones de dólares. Bueno, calcular cuánto de esto es 20%. Es más de 2.500 millones de dólares que se pierde en corrupción. Esto es sobradamente más que suficiente para que el Paraguay tenga una cobertura universal de salud. ¿Qué es lo que falta? Que haya un liderazgo que inicie el proceso con las leyes correspondientes. Esa es una de las oportunidades que tiene Peña y que está desperdiciando. Sin hablar del ámbito de seguridad. Dice que una de las funciones y obligaciones del Estado es proporcionar 3 cosas: seguridad, salud, educación. Funcionales, esas son las funciones principales del Estado. En los 3 ha fallado, porque para tener seguridad hoy tenés que tener por lo menos 2 guardias privados. Pero ¿por qué no hay una seguridad total, por llamarlo así, o por lo menos 99%? Porque no hay una iniciativa que apunte para eso. Y lo primero que hay que hacer es que las cárceles dejen de ser refugio y aguantadero de grupos criminales del extranjero. ¿Cómo puede ser que los brasileños más peligrosos tan contentos estén en las cárceles paraguayas? Porque ahí están a gusto, tienen todo lo que quieren y de ahí pueden manejar sus negocios internamente en el Paraguay hoy día y también en el Brasil. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que es ciego, sordo y mudo que les deja hacer. Ciego, sordo y mudo. Claro, ¿sí? ¿Por qué no hay una reforma del régimen penitenciario en Paraguay? ¿Por qué no se puede hacer lo que hicieron los yanquis con el Chapo Guzmán? Ese que sí era poderoso, ¿eh? Lo metieron en solitaria 23 horas al día. Y cada vez que se hacía loco, le metían 15 días en una caja y a los 15 días le sacaban y le decían, ¿ya está mejor usted? ¿Ya se va a portar bien? ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con aquellos delincuentes peligrosos que están aquí en el Paraguay haciendo sus negocios desde la cárcel, ordenando asesinatos, secuestros, asaltos y todo tipo de actos ilegales, como lo hace Nayib Bukele? Un componente indispensable que evidentemente Santiago Peña no lo tiene: voluntad. No tiene voluntad. Por supuesto que no. Él está acomodado ahí porque se siente joven todavía. Él pues el tipo que juega a lo seguro. Le va a salir dentro de 3 años más, nomás ya va a salir, ya no va a ser presidente. Y bueno, él pues no quiere irse preso después, ¿verdad? Entonces juega a lo seguro. 3 años todavía. 3 años. Hay que estar detrás. Nos queda, tenemos que aguantar esto. Pero tampoco tiene el coraje de hacer lo que tiene que hacer cuando lo tenga que hacer, le guste o no a algunos. Lastimosamente, si vamos a creer las malas lenguas, porque realmente él no manda por su propia voluntad, pero otra persona es realmente el que tiene el poder. Y yo quiero creer que es así. Más de uno me ha dicho que el principal problema de Santiago Peña es el miedo. Miedo. El miedo. ¿Por qué? Porque él teme que si desobedece las directivas, lo van a sacar en 1 mes, 2 meses, y capaz que tenga razón. Porque hoy día, ¿cuántos parlamentarios tiene Santiago Peña? ¿Cuántos tiene? No sé. Ni uno. Ninguno. Claro. Todos los congresistas... Pero por otro lado, vos decís que tiene a su favor todo el Parlamento. Claro. Eso fue la gran paradoja. Pero ahí es que él tiene que probar su liderazgo. Que plantee aquellas reformas que nosotros creemos que son necesarias, y si le vetan, él tiene que tomar una decisión. O le dejan gobernar o renuncia a tiempo. Bueno, Luis Felipe Villamayor con nosotros. Y esto de con la disidencia de espaldas, Peña niega grieta y admite falta en salud.
Vos sos colorado, recién dijiste. Sí, retengo la vos afiliación colorada. Vos notás que hay una grieta entre los ¿cómo se llaman los actores? Los actores, sí. Las diferentes organizaciones coloradas, digamos. Me parece que es demasiado evidente. El Partido Colorado es tan grande y tan poderoso, hay que decirlo porque es verdad, que es oficialista y hace oposición al mismo tiempo. Porque la real oposición hoy día, aquellos que realmente pueden, por decirlo así, retener un espacio de poder con el cual puedan lograr algunas cosas, son los mismos disidentes colorados. Y que hay una disidencia, por supuesto que la hay. Están todos los nombres allí, ¿verdad? Entonces, cuando vos decís grieta, cuando Peña dice grieta, ¿a qué es lo que se refiere? A una diferencia de opiniones dentro del Congreso donde están básicamente los representantes de cada partido. Por supuesto que es así. Hay gente que no le acompaña y que abiertamente le critica, muchos de ellos con justa razón y con argumentos contundentes. Por supuesto que hay una grieta, pero al final del día, cuando hay cuestiones políticas que se deben decidir, estamos viendo que ellos votan todos en bloque. Votan en bloque y esto que está pasando en la municipalidad, acá en Asunción y en Ciudad del Este, estas intervenciones que me parecen acertadas, por un lado. Totalmente. ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando acá en Asunción y con sus protagonistas principales, evidentemente, y allá en Ciudad del Este? Y convengamos, Bruno, en que ambos merecen ser intervenidos. Hay demasiadas y graves irregularidades que ameritan la intervención. Es cierto lo que dicen algunos también, que finalmente la mayor parte de los municipios tienen irregularidades. Las administraciones de los municipios paraguayos no son muy prolijas que digamos. Pero lo que ha sucedido en Ciudad del Este y en Asunción, los municipios más importantes del país, trascienden ese nivel aceptable de desmanes, por llamarlo así, ¿verdad? Lo que sucede en Asunción es gravísimo y ahí está a la vista. Imagínate lo mal que está Asunción. En la pasada vi un meme que decía que a pesar de las declaraciones de Peña, los iraníes no iban a bombardear Asunción porque no iba a hacer gran diferencia, dice. Porque las calles ya estaban todas destruidas, dice, ¿verdad? Entonces, y más o menos es así, ¿verdad? Y hace un mes atrás estuve en los Estados Unidos y una vez más, por supuesto ya es un poco odiosa la comparación, porque yo estaba por hablar al respecto de lo hermosas que son las calles, ¿verdad? Yo me pasé manejando los 15 días que estuve allí, no encontré un solo bache. Pero ¿un solo bache no encontraste? Ni un solo bache, increíble. Y lo mismo sucedió en Madrid cuando estuvo, en Barcelona, en Valencia, hace un poco más atrás, pero no hay que ir muy lejos. Hay que ir a Foz de Iguazú nomás. En Foz de Iguazú nosotros vemos cómo las calles son mantenidas. ¿Y eso se debe a qué? ¿Cómo? ¿Se debe a qué? Eso refleja justamente la mala administración. Y te doy un ejemplo bien concreto. Luque es uno de los pocos municipios que tiene una planta asfáltica. Es decir, no tiene que comprar asfalto de ningún lado. Tiene los insumos ahí, puede asfaltar todo lo que quiera. Está lleno de baches. Es una cuestión... Luque. Es una cuestión intolerable. Es terrible. Calle tras calle ves un deterioro. ¿Y por qué? Porque los intendentes no se dedican a administrar el municipio. Se dedican, como dice el cuarto paradigma social, más bien a hacer todos los esfuerzos para mantenerse en el cargo. Y ahí es importante señalar que desde el año 2008 más o menos, increíblemente en los Estados Unidos, en 48, en aquellos tiempos 48, hoy serán más de 60 ciudades, ya no hay intendentes. Existen gerentes de ciudad. Así que... Sí, que son personas contratadas por la concejalía municipal. Para que haga su trabajo. Para que administre la ciudad. Y si lo hacen mal, cada 3 meses tienen evaluaciones por Se los cambia. Claro, y se los cambia. No cumplís tu trabajo, no llegaste a tu meta. Y eso hay que poner acá, instalar eso. Por supuesto. Y vos sabés que había eso en Paraguay antes. Así que... Vos recordarás en Mingaguazú, para darte un ejemplo, cuando se conforma Mingaguazú, era más pequeñito, había un administrador, ¿verdad? De apellido Roa Benítez, papá de un entrañable amigo mío,
Y sencillo, el Ejecutivo Central lo evaluaba por los resultados. No hacía bien, traía otro, sencillo. El tipo no se tenía que preocupar de elecciones, del aspecto político, de nada, ni siquiera los concejales. Él lo único que tenía que hacer es administrar bien el municipio. De eso se trata. Y estos dos que me dijiste, su administración es calamitosa. La administración Merece de ser ambos. destituido. Ambos. Prieto así como un han hecho. Lastimosamente. Ahí están los resultados. Porque como una vez me dijo Capli, la conocía a Capli, no sé qué pasó él hace rato, no lo veo más. En el último año que fui diputado, una vez estábamos así conversando en un programa también en televisión, y me dijo, yo no entiendo cómo es que los intendentes no se dan cuenta que lo único que necesitan hacer para ser aclamados por la población es cuidar 3 cosas: la calle, la basura y la vereda. Y esas 3 cosas, ¿cómo están en Asunción? ¿Cómo están en Ciudad del Este? ¿Cómo están en Luque? Esas 3 cosas no puedes solucionar, hermano, que dedicate a otra cosa. ¿Y el transporte? El transporte público. Es un drama de tan antigua data que uno se pregunta, ¿cómo es que no lo hemos solucionado hasta hoy? Vuelvo a insistir, no hace falta irse a Madrid o Washington D.C. o a Miami. Aquí fue de Iguazú nomás cómo el transporte público funciona mucho mejor. Porque ellos tienen lo que se llama, en Washington, por ejemplo, dice Metropolitan Area Transport Authority, dice, ¿verdad? Autoridad de Transporte del Área Metropolitana. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos son dueños de el municipio, o sea, esa entidad, de hecho, es dueña de todos los itinerarios. Vos querés meter aquí un ómnibus, ¿cómo no? Cada año se licita. Tenés que reunir ciertos requisitos y un máximo de reclamos. No cumplís, hay 20 tipos esperando para meter sus ómnibus. Y tiene que ser de primer nivel. Y terminó la cuestión. Pero aquí tenemos factores que tienen que ver con sindicalismo, tenemos factores que tienen que ver con gobierno, con política, con subsidio. Se complicó tanto la cuestión que ya no le encuentran más la salida al ovillo. Pero la solución es muy simple. Claro. Se les perdió. Y ahí está una cosa más que Santiago Peña podría solucionar si tuviese rienda suelta para hacer lo que tiene que hacer. Bueno, ministro de Economía dice, por otro lado, que aún no es momento de eliminar el subsidio a transportistas, dice. Dios mío, estos son unos personajes, pese al deficitario servicio de transporte público aquí en Asunción desde décadas y en medio de las reguladas, porque también está el sistema de las reguladas vigente más que nunca. El ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino, sostuvo que el subsidio que se paga a los transportistas aún no debe ser eliminado, ya que no se tiene una alternativa de solución a los problemas del sistema. Y nunca se va a tener una alternativa de solución si siempre se sigue manejando la misma historia, ¿no te parece? Mira, ojalá que alguien le pase la grabación de este programa a Santiago Peña. Y le voy a dar un asesoramiento sin costo alguno. A ver, adelante, sería fabuloso. Con el cual va a poder atenuar este problema del transporte público del área metropolitana de Asunción, por lo menos en 40%. Escúchame bien lo que te voy a decir. Es bien sencillo. Que implemente el famoso tren de cercanías desde Upacaraí hasta Asunción. Eso no solamente va a atenuar el problema del transporte público, porque muchísima gente va a usar ese sistema ferroviario, también va a descongestionar tremendamente las entradas y salidas de Asunción. Pero mira que hay estudio tras estudio que demuestra el resultado positivo que tendría la implementación del tren de cercanía. Y yo no soy experto en la cuestión, pero alguna vez tenés que invitar al ingeniero Roberto Salinas. Sí, claro, vino varias veces acá. Bueno, tenemos que invitarlo. Y él te va a volver a explicar cómo es una cuestión que, más allá de que cierren o no los números, en lo que se refiere al tren en sí, el impacto que va a tener en la calidad de vida de mucha gente, que hoy día se tiene que congelar 1 hora esperando un ómnibus que cuando viene es una chatarra y no le garantiza de que va a llegar a donde se va sin ser asaltado por lo menos o sin escuchar cachaca todo el camino. Si él va a venir tranquilo, va a venir en un tren Wi-Fi, ¿verdad? Va a mejorar su calidad de vida, le va a salir más o menos el mismo precio. Pero no digo que va a solucionar, pero va a hacer su vida mucho más llevadera. Y
esa es la cuestión, que Santiago Peña parece como él nunca anduvo de ómnibus. Él no puede sentir. Él está volando siempre. Él no puede sentir lo que es el clamor de ese pobre hombre o mujer que tiene que estar caminando a riesgo de ser asaltado para llegarlo en la parada ómnibus. Ahí cuando llega otra vez está la incertidumbre si va a llegar o no va a llegar a tiempo en un trabajo con el cual apenas se mantiene. Pero, mi querido Bruno, francamente esta gente parece que, como decía el general Lino Oviedo, no tiene más el corazón en su pecho. Pero descendió 50 centímetros y quedó a la altura de su bolsillo. Porque no siente más con su corazón, pero siente con su bolsillo. Porque si tuviese corazón, por lo menos se compadecería de las terribles situaciones que están muchísimos ciudadanos. ¿Cómo uno no se aboca, o sea, el gobierno no se aboca a solucionar una cuestión tan básica? Imagínate un poco. Pues esa es una cuestión público, básica, hermano. Transporte público. Y él tiene, oye, ¿qué van a hacer los sindicalistas contra Santiago Peña cuando él tiene la absoluta mayoría del Congreso? Y te digo otra vez, él tiene relativo. Pero en este tipo de cosas yo no creo que nadie se oponga. Es algo que le van a aclamar por las calles, van a pedir su reelección. Hasta, ¿verdad? Porque eso es lo que la mayoría de estos señores, que en su momento les bailó la idea de la reelección en el oído, no se percataron, es que de que si hacen las cosas bien, la reelección va a ser inevitable. Porque finalmente lo que el paraguayo quiere, sea del color que quiera, es vivir mejor. Eso nomás. Nayib Bukele violó más de 20 veces su propia Constitución Nacional. ¿Vos sabías eso? El tipo, si vamos a ir al pie de la letra, debería ser procesado por violaciones a su Constitución, pero muchísimas veces. Pero tiene más del 95% de aprobación. ¿Por qué? Porque da resultados. El mejor discurso político es el que da resultados. No esta, para decirlo en griego, esta volaterapia que afirma Santiago Peña en el Partido Colorado. Esto es una mentira que nadie le cree, ¿verdad? Entonces, bueno, menos mal que... Voy a decir que hay alguien que no lo cree a él. Los que aplauden porque es su circunstancia política, ¿verdad? Pero yo era uno de los que creía que Santiago Peña, con su preparación, con sus antecedentes, su inteligencia, iba a hacer cosas importantes en el país. Pero ¿sabe qué? Parece que va a terminar sus 3 años sin pena ni gloria. Y el resto de su vida se va a acordar, lo que más duele es la oportunidad desperdiciada. Bueno, y esto del ministro de Economía también, que bien baila el ministro de Economía, impoluto, pero evidentemente yo quiero saber en lo personal dónde está el avance del país. Dice que aún no es momento de eliminar subsidio a transportistas, por ejemplo, estar ventilando a esta gente, sosteniendo a esta gente que tiene que ser radiada, esta gente. Y después ese grado de inversión, ya nadie se acuerda del grado de inversión. ¿Qué pasó con el grado de inversión de Moody's? ¿Vos sabés algo de eso? ¿Grado de inversión de quién? De Moody's. Moody's, que dijo que el Paraguay tenía un grado de inversión. De Moody's, sí. De Moody's. Y yo no sé en qué estarán invirtiendo, ¿verdad? Pero, y seguramente estarán invirtiendo muchas cosas, porque mira, uno mira Asunción y ve cada día más rascacielos, ¿verdad? Subiendo. Pero me parece nomás que la parte privada. Claro. La parte privada trabaja magníficamente. ¿Y la parte pública? Esa es la cuestión. ¿Qué pasa con toda esa plata? Porque mira que ya hasta se me escapa la memoria tanta plata que ha venido al Paraguay en diferentes rubros, ¿verdad? Pero simplemente no tiene ese efecto que decía Ronald Reagan, el trickle down, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía el trickle down? Que cuando hay más inversión en el gobierno, eso va goteando y resulta en beneficio para las... Trickle down, que va goteando los beneficios a la población. Pero aquí no pasa nada. Aquí trickle up parece que de verdad, porque no pasa nada. A pesar de que hay préstamos aquí y allá. Ahora, por ejemplo, yo leí en algún lado que con todos los viajes de Santiago Peña, él consiguió una cantidad, pero impresionante de potencial dinero que va a venir al Paraguay. Pero yo sostengo, y sin ser el politólogo más avesado, me refiero a los resultados, que el problema del Paraguay no es falta de plata. Plata hay a patadas.
Lo que falta es la voluntad para invertir en ese dinero en cosas que den un resultado. Ordenar la casa. Ordenar la casa. Y que se deje de robar si no es molestia, porque 20% del presupuesto general de la nación que se roba ya es una barbaridad. Una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza. Bueno, y particularmente vos estás encarando qué cosa ahora, querido Luis. A ver, ¿querés volver a la política? Mira, para mí la política no es un fin en sí mismo. La política debe ser un instrumento para lograr objetivos, ¿verdad? En este mismo momento, con todo el tema municipal, yo estoy, como se dice vulgarmente, balconeando. Tengo muchos amigos, inclusive hay un amigo... ¿Vos no querrías formar parte de la municipalidad? No, realmente es un cargo que no me apetece. Tengo buenos amigos que son muy buenos candidatos. Hay uno en particular en Luque, a quien estoy apoyando desde afuera todo lo que puedo, ¿verdad? Y porque finalmente la clave del mejoramiento de la política es situar buenos actores en los cargos. Y vos mirá ahora lo que tenemos y muchos dejan que desear, ¿verdad? ¿Vos decís que hay honorabilidad todavía dentro del mundo político? Yo pienso que hay algunos que son personas honorables. ¿Saben el significado de la honradez? Ellos... ¿valoran el ser honrado? Mira, ¿o a nadie le importa nada ya eso? Bruno, hay una intersección de virtudes que tiene que tener buen político. Que tenga ese componente que estás mencionando, que sea honrado, que tenga vocación de servicio y que tenga liderazgo. Si fuésemos uno a uno todos los nombres que están hoy en diputados y senadores, podríamos señalar unos cuantos que son muy honrados y que son gente buena, pero no tienen liderazgo. Entonces son el famoso equipo aplauso. No suman ni restan. Entonces cuando encontrás por ahí uno que realmente es honrado y que tiene liderazgo, ese hace cambios fundamentales. Bueno, un diputado colorado pidió ayer en la ANR estirón a ministros y el propio Horacio Cartes, presidiendo el Partido Colorado, y estaba ahí en la exposición esa de ayer, asintió con la cabeza como diciendo, sí, hace falta estirar las orejas a ciertos personajes. Venimos diciendo eso acá todos los días. En la presentación del informe del presidente Santiago Peña de la República al Partido Colorado, el diputado Hugo Mesa de la ANR de Honor Colorado dijo que hay ministros a los que les falta ritmo y falta estirarles un poquitito más las orejitas. El titular de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, hizo un guiño asintiendo y arengó las afirmaciones del legislador Hugo Mesa. Y todo el mundo se da cuenta de esto, todo el mundo se da cuenta de esto. ¿Qué son los ministros? Son fusibles, ¿verdad? Te estaba por decir, hay que entender bien qué es un ministro. En realidad, el Ejecutivo, el presidente de la República, él acumula en sí todo el poder administrativo del Paraguay en todos los campos. Sí. Como no lo puede hacer todo él solo, entonces él delega su poder en diferentes aspectos de gobierno. Obras públicas, salud, justicia y trabajo, agricultura y así sucesivamente. Pero el responsable es él. Si hay un ministro a quien hay que darle un estirón de orejas, al presidente hay que darle un saplé. Claro. Porque es él el que debe gerenciar a estos ministros y exigir a esos ministros para que hagan lo que tienen que hacer. Es él el que permite que sigan en sus puestos tan campantes. Y te doy un ejemplo cortito. A Horacio Cartes se le criticaba algo que era una virtud. ¿Atendéis bien? A él se le criticaba algo que para mí era una virtud y muchas personas lo reconocieron. Se decía que él no tenía ministros, él tenía gerentes. Perfecto, así debería ser. Es por eso que vos recordarás que iban los presidentes seccionales y políticos aquí y allá a hablar con los ministros le escuchaban así. Le decían, discúlpame, no es a mí que tenés que hacer tu pedido. Anda a pedirle al presidente. Y me parecía bien. Entonces, de una u otra manera, si bien el gobierno de Horacio Cartes no fue la luminaria de gobierno, fue el mejorcito que tuvimos en toda
Estas últimas, claro, todos estos los últimos 10, años. 15 años, claro, porque él entendía bien la cuestión como era. Él tenía una visión quizás incompleta, quizás empresarial, una visión empresarial. Sí. Pero lograba que se hagan las cosas porque los ministros sabían que, como bien dijiste, son fusibles. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto que se está diciendo allí, bueno, seguramente este diputado lo hizo por una cuestión de populista y todo el mundo habrá aplaudido, bla, 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 ¿verdad? Y de paso le dejan otra vez, le exoneran de responsabilidad al presidente. Ah, mi ministro, qué cachafague. Ah, vengo la presidente. Si alguno falla, venga un poco. Mira, tenés 15 días para solucionar este problema. Traemos un plan, ejecutar. No te sentís capaz, ya hay otro. Sencillo. Pero por supuesto. Bueno, María Teresa Barán, dijimos y seguimos sosteniendo, la ministra de Salud, que tiene que dar un paso al costado, esta señora. También el Tadeo Rojas, que fue apoyado ayer, al parecer, por el propio Santiago Peña, yo pienso que dista mucho de ser una figura profesional en su cargo como ministro de Desarrollo Social. Luis Ramírez, Dios mío, ministro de Educación. ¿Qué se hizo en 2 años, Luis? Claudia Centurión, la misma cosa, ministra de Obras Públicas, mucho dinero en el MOPC. Y después, ¿y el resultado? ¿Viste cómo está la ruta 1? ¿Viste eso que salió en los diarios en estos días? Sí. Que hay unos baches, pero criminales, sí, en el kilómetro 60. Y ni hablar de la 2, ¿verdad? No, ¿cómo? Ni hablar de la 2. Ni hablar de la 2. Bueno, y después Liliana Alcaraz, ministra de CEPRELAT, Marco Alcaraz, su hermano, ministro de Inteligencia, el fiscal general y el divino canciller Rubén Ramírez Lescano, que es una vergüenza. Toda esta gente no tenía por qué estar todavía ahí en el círculo áulico del presidente, desde nuestro punto de vista, y lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo. No es el Dream Team. Claro, pero por favor, por lejos, favor. Por lejos. Bueno, querido Luis Felipe Villamayor, pero yo creo que tenés que acercarte a la política, porque vos sos una persona criteriosa, una persona con experiencia en el exterior, sabés, viste el mundo, conviviste afuera, y cómo eso no podés venir a implementar acá, claro. Vamos a ver qué pasa. Esa experiencia tuya, implementar acá adentro, digo. Sí. No te digo, vos sabes que es un poco prematuro, pero pasa el tiempo, que claro, es prematuro. No, lo que pasa es que las elecciones generales van a tardar todavía un poco, pero de todas maneras, ningún ciudadano que haya tenido un relativo éxito en la vida, que haya llegado a objetivos importantes, puede también soslayar su responsabilidad de hacer algo políticamente. ¿Y a qué me refiero? De ser partícipe en la vida política, pero para bien. Y Aristóteles decía algo interesante. Él decía que de ninguna manera la plebe, y no lo digo como término peyorativo, pero como el término que usaban los griegos para referirse a las clases más bajas, de ninguna manera un miembro de la plebe podía ocupar cargos de Estado. ¿Sabes por qué? Porque él iba a estar demasiado preocupado por sus propias necesidades, porque siempre estaba en una situación de necesidad y no se podría ocupar de las cuestiones de Estado que requirieran su atención. Entonces Aristóteles no creía en la democracia, él creía en la aristocracia. Aristocracia. Claro. Es decir, aquellos que no necesitasen de robar, por decirlo así, del Estado, serían los únicos que se pongan a gobernar. Que se pongan a gobernar con la mente clara, se tendría que preocuparse de que tiene que pagar su alquiler, que tiene deuda política, que es el y es muy cierto eso, aristocracia. Claro, esa era la aristocracia, decía, los mejores. De ahí surge lo de aristocracia. Claro. Entonces yo traslado eso a la situación actual nuestra. Aquellos que llegan especialmente al Congreso no pueden ser de ninguna manera personas que tengan una presión económica grande. Y por gracia merecida de Dios, yo tengo una tranquilidad económica en la cual hoy mi empresa funciona sola, ¿verdad? Y puedo dedicarme a algo. Vos sos director de Criterion. Criterion y también de la empresa Tecnologías Aplicadas S.A. ¿Y qué hacen qué específicamente? Estas dos Tecnologías empresas. Aplicadas desarrollamos tecnologías, ¿verdad? Estamos ahora ingresando fuertemente en lo que es inteligencia artificial para proporcionar soluciones de negocios a las empresas que son nuestros clientes. Entre ellos tenemos un producto que se llama Mensaje Express,
que es un sistema de mensajería masiva que es ahora mismo es número 1 en el Paraguay. ¿Ah, sí? Y, por supuesto, y estamos usando también inteligencia artificial para una serie de cosas que sería muy largo explicar, para que sea un servicio de calidad. Y en Criterion SA somos la empresa apuntando a ser la empresa líder en informes comerciales. Dedicada a la gerencia de sistemas de información, donde ha desempeñado Luis Felipe Villamayor un papel clave en el desarrollo y la implementación de soluciones tecnológicas. Así es. Eso ya desde el 2010. Así es. Y el 2015, a partir de ese momento, asumió la presidencia de Mensaje Express, una empresa de mensajería y logística que ha crecido significativamente bajo su liderazgo. Él es un líder. Gracias. Nato, Intento. Luis Felipe Villamayor. Bueno, muchísimas gracias y hay que seguir trabajando. Totalmente. Todo lo que yo puedo hacer hoy día, ya encuentro en el momento de mi vida en que quiero revertir un poco en la sociedad algo de lo que el país me ha dado. Me ha dado la oportunidad, mi negocio ha prosperado. Imagínate, no sé cuántas empresas pueden hablar de un crecimiento constante de más de 15% anual, es lo que hemos logrado. Y seguiremos así porque trabajamos todo absolutamente en blanco. No hay nada en negro. Todos nuestros funcionarios están IPS, Ministerio de Justicia, todos cumplimos de manera absolutamente meticulosa, ¿verdad? Y también somos creyentes, ¿verdad? Porque aquel que ni en el Señor ni en Dios no cree, menos va a tener miedo de su prójimo, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos de que teniéndole en cuenta al Señor en todas nuestras actuaciones nos va a ir mejor. Entonces, por supuesto, voy a intentar otra vez la política. Vamos a ver qué pasa. Ya el Señor determinará y veremos si de una vez por todas aquellos con la mejor propuesta son los que prevalecen. Y vas a tener suerte. Vas a tener suerte, Luis Felipe Villamayor.